Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, la casa está llena de buena vibra y de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado dando vueltas en la cabeza, algo que ha generado muchísima especulación, debates acalorados en los comentarios, y seamos sinceros, un montón de suspiros, de esperanzas y de alguna que otra decepción. Estamos hablando de él, el imponente, el carismático, el galán que ha conquistado corazones en medio mundo, Can Yaman. Y ojo, porque lo que vamos a tratar hoy no es un rumor más, no es una simple ola de fans emocionados, sino unas declaraciones que ha hecho, unas palabras que parecen ser una confesión directa, sin rodeos, sobre Demet Özdemir. Si han oído bien, algo que podría arrojar luz, una luz potente sobre la nebulosa que ha rodeado a esta popular pareja desde que sus miradas se cruzaron por primera vez en pantalla. Así que si quieren saber qué dijo exactamente Can Yaman, qué significa esto para su relación, y por qué este asunto nos tiene a todos tan intrigados, tan expectantes, tan metidos en el chisme, quédense hasta el final, porque esto se pone muy interesante, como un capítulo de telenovela pero en la vida real. Y antes de que el torrente de información empiece a fluir, recuerden, si les gusta el contenido que traemos, si sienten que cada vídeo es un regalo para su día, y si no quieren perderse absolutamente nada de lo que publicamos, esa campanita tan bonita que ven ahí está esperando a ser activada. Es un clic, pero significa el mundo para nosotros. Suscríbanse ya, denle amor al canal, que nos impulsa a seguir creando. Bueno, vamos al grano, ¿verdad? La verdad es que el mundo de las redes sociales, los medios de comunicación masivos, los foros de fans más fervientes, todo ha estado hirviendo, una ebullición constante con los rumores y las esperanzas puestas en Can Yaman y Demet Özdemir. Desde que protagonizaron juntos la inolvidable serie Erkenzikuz, esa química en pantalla era tan palpable, tan intensa, tan cargada de electricidad, que era casi imposible, una tortura para el público no imaginar, o más bien, desear con todas sus fuerzas que esa magia que irradiaban en la ficción se extendiera más allá de los sets de grabación, que traspasara la pantalla y se manifestara en sus vidas reales. Y la verdad es que a lo largo de los años han habido muchísimos momentos, pequeños guiños, gestos sutiles, publicaciones en redes sociales que parecían auténticos mensajes codificados, entrevistas donde se les preguntaba directamente sobre el otro y sus respuestas, a veces ambiguas, a veces inteligentemente evasivas, solo añadían más y más leña al fuego de la especulación, avivando la llama de la curiosidad de millones de fans alrededor del globo. Pero hoy, señoras y señores, la situación ha dado un giro de 180 grados. Un giro que ha dejado a muchos con la mandíbula desencajada y el corazón latiendo a 1000 por hora. Can Yaman, un hombre conocido por ser bastante reservado con su vida privada, por mantener una distancia prudencial de los flashes y del escrutinio público excesivo, ha hablado. Y no de cualquier manera, sino con lo que muchos interpretan, con una seguridad casi rotunda, como una confesión directa sin filtros, sobre Demet Özdemir. ¿Qué palabras han encendido tanto la conversación, que han hecho que los servidores de Twitter y de Instagram colapsen por un momento? Pues bien, en una reciente entrevista, en un momento de honestidad casi brutal, cuando se le preguntó directamente sin pelos en la lengua, sobre su relación con Demet, si había algo más allá de la amistad que siempre han proclamado, Can dio una respuesta que ha dejado a muchos, repito, con la boca abierta, con los ojos como platos y con un mar de preguntas inundando sus mentes. Si recuerdan con cariño y quien no en Erkenzikuz, ellos interpretaron a Can Divit y Sanemaiden, una pareja que conquistó corazones a nivel mundial, que se convirtió en un fenómeno de masas. Su conexión en la serie era tan auténtica, tan creíble, que parecía imposible que fuera solo actuación, que fueran solo guiones y directores. Y eso, señoras y señores, es el poder supremo de un buen elenco, de una química innegable y de una historia que te atrapa desde el primer minuto. Pero también es la chispa que enciende la imaginación de los fans, esa necesidad intrínseca de ver a sus parejas favoritas felices, no solo en la ficción, sino también en la vida real, de ver que la magia de la pantalla se traslada a la realidad. Ahora, volviendo a las declaraciones que han revolucionado todo. Can ha sido históricamente bastante cauto. Siempre defendiendo con argumentos sólidos, que Demet es una colega excepcional y una amiga muy especial, con la que comparte un vínculo profesional muy fuerte. Y hasta cierto punto, eso es completamente comprensible. Mantener la privacidad en un mundo tan mediático, donde cada movimiento es analizado, donde cada silencio se interpreta, es un desafío monumental. Sin embargo, en esta ocasión, algo ha cambiado de manera perceptible.
La pregunta fue directa, sin ambigüedades. ¿Qué sientes por Demet Özdemir? ¿Es solo amistad o hay algo más allá de la pantalla? Y la respuesta de Can fue una pausa, un silencio cargado de significado, una sonrisa ligeramente melancólica que hizo que más de uno se detuviera a pensar, y luego, algo así como: Demet es una persona increíblemente talentosa y una compañera excepcional. Nuestra conexión en Erkencikus fue algo verdaderamente único, algo que no se vive todos los días. Y sí, con el paso del tiempo, con la experiencia compartida, esa admiración profesional tan fuerte se ha transformado, sin duda alguna, en un cariño profundo y sincero. No voy a negar que guardo un lugar muy, muy especial en mi corazón para ella. Uf. ¿Se dan cuenta de la sutileza, de la delicadeza y a la vez de la contundencia de estas palabras? Can Yaman no ha dicho estamos juntos o somos pareja oficial en este momento. Pero ha reconocido un cariño profundo y sincero, y un lugar muy especial en mi corazón. Y esto para muchos, para la gran mayoría de sus seguidores y para los fans de la pareja, es mucho más significativo, mucho más impactante, que una declaración pública de amor oficial y rotunda. Es una admisión, una apertura, de que los sentimientos existen, que van mucho más allá de lo meramente profesional y que esa conexión eléctrica que vimos en pantalla tuvo, y quizás sigue teniendo, un eco real, tangible en la vida real. Lo verdaderamente fascinante de estas declaraciones es cómo contrastan de manera tan radical con su discurso anterior. Siempre ha mantenido una línea divisoria muy clara, casi infranqueable, entre su vida profesional y su vida personal, protegiendo esta última con una muralla de discreción. Y de repente esta apertura, esta concesión, esta valentía de compartir una parte de su intimidad emocional. ¿Qué ha podido motivarlo? ¿Qué ha podido ser el detonante de este cambio tan significativo? Quizás el tiempo ha sanado viejas heridas, o quizás simplemente ha llegado a un punto en su vida, en su carrera, en su madurez personal, en el que ya no siente la necesidad de ocultar o de minimizar la importancia vital que Demet ha tenido, y quizás sigue teniendo en su vida. O tal vez, y esto es pura especulación nuestra, una conjetura informada, es que están en un momento donde las cosas son más serias, más consolidadas de lo que se creía, y él se siente cómodo, seguro, de expresar este sentimiento tan genuino. Piensen por un momento en la presión brutal, asfixiante a la que están sometidos los actores de su calibre. Cada movimiento, cada interacción, cada foto, cada comentario, es analizado al milímetro por miles de ojos y de mentes curiosas. Si hubieran sido pareja y lo hubieran hecho público de inmediato, la presión mediática habría sido inconmensurable, quizás insoportable, abrumadora para cualquiera. Quizás esta cautela, esta discreción que han mantenido hasta ahora, ha sido una estrategia inteligente, una forma de proteger su relación, o lo que sea que tuvieran o tengan en este momento, de esa vorágine mediática que todo lo devora. Y ahora, con estas palabras tan cuidadosamente escogidas, parece que está abriendo una puerta, invitándonos, con un gesto de confianza, a entender que la relación con Demet es algo que él valora profundamente, incluso si no la etiqueta de una manera convencional, de un título que el mundo espera oír. Además, la forma en que lo dijo. Una sonrisa ligeramente melancólica. ¿Qué nos dice esa expresión? ¿Qué historia oculta esa mirada? ¿Es melancolía por algo que fue hermoso y ya no es? ¿O es melancolía por la imposibilidad, por las circunstancias, de tener algo más público y declarado en este preciso momento? Las preguntas se multiplican, se entrelazan, y esa es precisamente la magia, el encanto de estas declaraciones. No son una respuesta cerrada, definitiva, sino una invitación abierta a la reflexión, a la imaginación, a la esperanza. Los fans, como era de esperar, han reaccionado de manera explosiva, como una supernova de emociones. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo incondicional, de análisis minuciosos de cada palabra pronunciada, de gifs y memes que celebran esta confesión, como si fuera el tesoro que tanto habían buscado. Muchos sienten que esta es la confirmación que esperaban, la validación definitiva de esa conexión especial que ellos percibieron desde el primer momento, desde la primera escena. Y la verdad es que cuando el público invierte tanto emocionalmente en una pareja de ficción, cuando se ilusiona tanto con la posibilidad de que ese amor traspase la pantalla, estas pequeñas pistas, estos gestos sutiles y estas declaraciones cuidadosamente medidas se convierten en eventos de una magnitud colosal, en noticias que cambian el panorama. Es importante recordar, para Mant N. los pies en la tierra, que aunque estas palabras sugieren un afecto profundo, un sentimiento genuino, no significan necesariamente que Can Yaman y Demet Özdemir estén en una relación romántica activa, oficial y pública en este preciso instante.
Podría ser un reconocimiento nostálgico del pasado, de una amistad que se volvió muy importante, de un vínculo que marcó sus vidas, o de un sentimiento que aún perdura en el presente, pero que quizás aún no está listo para ser expuesto al mundo. Kan ha sido muy cuidadoso en no usar términos definitivos como novia o pareja. Ha optado por la sutileza de cariño profundo y sincero, y lugar muy especial en mi corazón. Y eso, en el complejo y a menudo engañoso lenguaje de las celebridades, es un arte. La belleza de todo esto reside precisamente en la ambigüedad, en ese halo de misterio que envuelve la situación. Nos permite mantener la esperanza viva, seguir especulando con un brillo en los ojos, y sobre todo, seguir apreciando la conexión mágica que ellos compartieron en pantalla. Porque al final del día, lo que muchos amamos de Kan y Demet, lo que nos hizo fan de su historia, es la química, la magia que crearon juntos, esa energía que fluyó entre ellos y que nos atrapó por completo. Y estas declaraciones de Kan Yaman solo refuerzan, de una manera muy poderosa, la idea de que esa magia no nació de la nada, que había algo real, algo profundo, algo auténtico, detrás de esas miradas intensas y de esos gestos llenos de sentimiento. ¿Qué significa todo esto para el futuro? ¿Quién sabe? Las relaciones humanas son intrínsecamente complicadas, y más aún cuando hay cámaras y millones de ojos observando cada paso, cada palabra. Lo que sí está claro, lo que es innegable, es que Kan Yaman ha abierto una conversación importante, ha dado un paso audaz. Ha permitido que sus seguidores comprendan, sin lugar a dudas, que Demet Özdemir ocupa un lugar muy significativo en su vida, y eso, para muchos, es más que suficiente. Es un reconocimiento valioso de la importancia de una persona, de una conexión, que trasciende las pantallas, que se ancla en la realidad. Y si nos ponemos a pensar un poco más allá, estas declaraciones también nos hablan de la madurez. Kan Yaman ha evolucionado no solo como artista, sino también como persona. Si antes era reacio, casi temeroso, a hablar de estos temas íntimos, ahora se siente más cómodo, más seguro compartiendo una parte de sus sentimientos más profundos. Esto podría indicar, y parece ser una señal muy positiva, que ha alcanzado un nivel de seguridad en sí mismo y en su carrera que le permite ser un poco más vulnerable, un poco más abierto, y compartir estas facetas de su vida con quienes lo siguen y lo apoyan. En definitiva, la confesión, entre comillas, directa de Kan Yaman sobre Demet Özdemir no es una explosión de titulares sensacionalistas diseñados para generar controversia, sino más bien una revelación sutil pero poderosa, llena de matices y de significado. Es un guiño cómplice a sus fans, un reconocimiento sincero de que algo especial existió entre ellos, y quizás, solo quizás, aún existe en alguna forma. Es una muestra de que a veces, las conexiones más profundas y significativas no necesitan etiquetas explícitas o declaraciones públicas rimbombantes para ser válidas, para ser importantes y para ocupar un lugar imborrable en nuestros corazones. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis intenso y apasionante sobre las recientes declaraciones de Kan Yaman. Ha sido un viaje intrigante, lleno de emociones y de reflexiones, ¿verdad? Hemos explorado las palabras exactas de Kan, la reacción visceral y entusiasta de los fans, y el profundo significado que se esconde detrás de esa confesión tan esperada, tan ansiada. Lo que queda claro, lo que no admite duda, es que la figura de Demet Özdemir sigue siendo, indudablemente, muy importante para él, y que la admiración y el cariño mutuo han dejado una huella imborrable en sus vidas, tanto profesional como personal. Espero de verdad, con todo mi corazón, que hayan disfrutado de este vídeo, que lo hayan encontrado tan interesante, tan revelador como yo. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las palabras de Kan Yaman? ¿Creen que esto significa algo más para el futuro de ambos, o es un hermoso recuerdo de lo que fue? Dejen sus comentarios aquí abajo, cuéntenme todo lo que opinan, sus análisis, sus sensaciones, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estas apasionantes historias. Y si les ha gustado este contenido, si sienten que les aportamos valor y entretenimiento, por favor, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más gente. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que son fans de Kan Yaman, de Demet Özdemir, de las historias que nos hacen soñar, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se queden fuera de ninguna de nuestras próximas historias, de nuestros análisis profundos, de la comunidad que estamos construyendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Y hasta entonces, cuídense mucho, vivan intensamente y sigan soñando. Chao.